Buenas tardes a todos desde España, buenos días los que estáis en Latinoamérica. Continuamos con las sesiones paralelas de las segundas jornadas Geolibero y en este caso vamos a tener una ponencia sobre reflexiones sobre sistemas de información geográfica y cartografía social, que nos la va a dar Susana Barrera del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia. Pues Susana, cuando quieras. Ok, bueno, muchas gracias Mario por la presentación. Entonces, buenos días y buenas tardes igual para donde se encuentren y voy a empezar a presentar. Eh, Aquí comparto mi pantalla y espero que ya la estén viendo. ¿Me confirmes, por favor? Sí, se ve ahora ahí ocultas y ahora Sí, modo listo. presentación. Vale, perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, voy a poner acá mi tiempo para que no se me vaya mucho más de lo que es y comenzamos. Entonces, buenos días, como ya les dije. ¿Qué es lo que quiero hacer con esta pequeña charla? Es básicamente como contarles qué es lo que hemos venido desarrollando desde este grupo, que es el grupo STEPA, que es Espacio, Tecnología y Participación, en torno a las reflexiones sobre sistemas de información geográfica y cartografía social. Bueno, aquí ya me presentaron. Este es el contenido pues, de la presentación. Empiezo con una breve introducción. Continúo mostrando una línea de tiempo y a través de la línea de tiempo voy mostrando también como todos los componentes de cambio que hemos venido pues observando y digamos que aprendiendo a través de la práctica. Esta es la línea de tiempo, entonces al principio, pues cómo es que nosotros empezamos a trabajar con sistemas de información geográfica participativos o con cartografía social fue porque nos dábamos cuenta que en realidad hacía pues como que los sistemas de información geográfica estaban dejando de lado muchísimos elementos sociales y nos encontramos con el NSGIA y con las implicaciones sociales pues de los SIC en torno a la geografía crítica y otros elementos como de SIC y sociedad. El proyecto Varenius lo seguimos muchísimo desde el principio y eso nos hizo pensar sobre el acceso a la información, el papel de la tecnología, almacenamiento, comunicación y la distribución de poder. Desde 1995 trabajar con los GPS que hasta ahora se estaban, digamos que conociendo. Entonces hicimos algunos artículos sobre eso y hacíamos pues como aplicaciones en el campus de la universidad. Pero en 2005 ya empezamos, digamos que, a reflexionar más sobre todos estos aspectos, un poco en términos de la información cualitativa, la información cuantitativa, la democratización de la información, porque en ese momento era muy complicado tener acceso a la información geográfica. Entonces, había diferentes instituciones, pero cada institución tenía, digamos que su propia información, era muy poco democratizada, es decir, había que pagar por ella, había pues unos costos muy grandes, por ejemplo, para estudiantes desde la academia, pero no solo eso, sino que las mismas instituciones estaban de alguna manera como pues utilizando doblemente los recursos. Entonces nos pusimos a pensar cómo podríamos, bueno, en estos aspectos de democratización, en este tiempo también se estaba pensando muchísimo en el censo, de hecho en Colombia el censo en 2005 fue súper importante porque empezamos a trabajar ya con sectores y secciones y otras cosas que no voy a tomar acá, pero sí a partir de acá la información empieza a ser un poco más libre. Entonces nos damos cuenta que desde la estadística y desde, sí, como sí, más la estadística que la información geográfica per se, había todo un movimiento sobre esa importancia de esa democratización de la información, de hecho, casi que en derechos, la información entendiéndose como un derecho, entre otras cosas. O sea, aparece un artículo en 2009 pues, que
que está pues como recopilando toda esta información, estas reflexiones. Ahorita pues como les dije les voy a contar un poco más. Y nos ideamos una geobiblioteca, la llamamos así. Esta geobiblioteca pues empieza con el departamento de geografía de la universidad. Tiene que parar por diferentes factores, pero hoy en el 2021 ya digamos que funciona de cierta manera. Y la estamos haciendo a través del Instituto de Estudios Ambientales y ya no es una geobiblioteca, sino se llama el Sistema de Información Ambiental del instituto, que busca cómo precisamente democratizar toda esa información producto de tesis doctorales, de tesis de maestría que se van realizando no solamente en Colombia, sino en otras partes del mundo. Entonces, aquí tenemos recursos de la Universidad de Bonn con otro instituto paralelo al Instituto Geográfico, al instituto de nosotros. Y eso pues nos ha permitido pues desarrollar la herramienta y tenerla utilizando software libre, GeoNetwork y pues otro tipo de herramientas con pues todos los últimos estándares internacionales. Después hacia el 2016, bueno, aquí brinqué al 21, pero vuelvo acá, nos dedicamos como a hacer talleres. Entonces realizamos un taller internacional de creación cartográfica para la participación, autogestión y empoderamiento de los territorios locales. Luego les voy a contar, y pues también, como les dije, poco a poco qué ha pasado con cada cosa. Y hubo un seminario muy interesante que nos cuestionaba, esto es del Instituto del Instituto de Investigación en Espacio y Región, que es de la Universidad de Antioquia, pero se nos preguntaba, bueno, hoy en día estamos utilizando tanto metodologías participativas y la cartografía social termina siendo utilizada por tanta gente, entonces reflexionemos sobre eso. Ahí también les voy a presentar algunas de las reflexiones. Luego hubo otro taller internacional, este fue en 2018, que también ahora les voy a hablar, un proyecto que se denominó Arte, Mapas y Gestión Rural, del cual también tuvimos grandes aprendizajes más en torno a la gestión de los territorios, al empoderamiento, a lo que significaba realmente la participación, aunque desde acá estamos pensando en la participación. Como tuvimos la pandemia, entonces no tuvimos el tercer taller internacional, sino que lo llamamos 2.5. Ahorita estamos trabajando en el tercero, que va a ser el año entrante. Aquí les voy a mostrar también pues cómo lo hicimos. Fue pues por supuesto completamente virtual. Este primero fue en Colombia, este segundo fue en México y este lo habíamos pensado en Costa Rica, pero pues no se pudo finalmente. Aquí pues les quiero contar pues que también Estepa realiza pues un seminario permanente. Este fue el último, que fue esta semana precisamente, entonces les voy a mostrar un poco lo que se hace. Les voy a mostrar algunas de las, digamos que, conclusiones que hemos sacado de estos seminarios. Y por último, un diplomado que estamos en este momento como ofreciendo. Este diplomado hace parte del Instituto de Estudios Ambientales, pero pues digamos que tiene todo este conocimiento que hemos venido pues como desarrollando a través del tiempo. Entonces vuelvo a 1995, bueno, qué fue lo que esto nos enseñó y pues lo llevo hasta el 2021. Entonces, inicialmente nos preguntábamos sobre las cartografías y los SIG. Bueno, ¿y qué hacemos? Sí, tardábamos tanto tiempo en 2005 tratando de realizar un mapa, pues porque no existían todas las herramientas que hay hoy. En 1995, perdón, era pues como muy complicado hacer todo esto. Entonces, nos empezábamos como a preguntar sobre todos estos elementos. Cartografía, territorio, cuáles eran como las diferencias entre todos estos conceptos. Y nos dimos cuenta que la participación y el poder estaban de la mano, que eso era súper importante. Si uno decía o le ponía la P de participación a cualquier cosa, y empezamos a pensar que esa P era una cosa muy grande. Esa P significaba puente, esa P significaba participación, esa P significaba poder,
y que teníamos que empezar a trabajar en esas metodologías, en puentes entre los métodos cuantitativos y cualitativos, puentes entre la forma en que se realizaba la cartografía, que era muy jerárquica, puentes entre las personas, es decir, cómo nosotros íbamos a los territorios y tratábamos de aprender de los territorios, de enseñar a los territorios, pero no de aprender de ellos. Voy a tomar ahorita, perdón. Pero además, también nos dimos cuenta que la representación era algo clave. ¿Cómo representar esa información? Pues era un problema hacerlo en ese momento, pero pues ya estaba desarrollada toda esta línea de la cartografía temática, las variables visuales y demás. Pero pues digamos que eran cosas que nos estábamos preguntando. Con el tiempo, y se van a dar cuenta a través de la línea del tiempo, aprendimos que había muchos otros elementos involucrados dentro de estas cartografías. La comunicación, la historia, la sensibilidad, la gestión de los territorios para nosotros era clave, pues porque estamos en Colombia, un país en el cual es necesario realmente trabajar con los territorios, trabajar con las personas, empoderar a las personas. Y eso también, digamos que SAPE también nos llevó como, digamos, con una perspectiva política clara. Era importante empoderar a la gente, a enseñar a las personas también a conocer sus territorios a través de las herramientas, porque hay desigualdades de poder en términos, por ejemplo, de un mapa que se hace con cartografía solar social y el hermoso mapa que podemos hacer pues como con ArcGIS. Entonces era, venga, pues utilicemos el GPS, trabajemos, miremos realmente este río a esta escala que ustedes lo quieren, cuáles son los tributarios que tienen que en cierta cartografía no estaban. Pero quizás lo más importante es que nos hicimos amigos del arte, es decir, empezamos a entender que los mapas, bueno, no solamente era toda esta teoría, lo que pensábamos en términos de la sociedad, sino que había unos elementos muy importantes, sensibles que estábamos perdiendo, que no habíamos, digamos que no considerábamos. Entonces empezamos a trabajar con el arte. Y eso es pues el proyecto de arte y mapas que vamos a ver después. Las tecnologías pues con el tiempo ustedes saben que han avanzado impresionantemente. Entonces también al principio nos hacíamos la pregunta, bueno, ¿será que las personas deben estar en los territorios conociendo cómo se manejan estos? Nosotros trabajamos con QGIS, entonces con QGIS o todas estas herramientas libres. Y luego pues decíamos no, pero sí encontramos que en los territorios había personas específicas que les interesaba y que pues ya casi que conocen mucho más que nosotros porque aparte pues han venido practicando, han venido pues como hemos tenido ese puente academia, participación. Listo. Aquí vuelvo a la línea de tiempo. Entonces ahora nos vamos a ir para acá, para el texto. Entonces, todo este tiempo fue un tiempo pues como de reflexión, de pensarnos, de conocer las metodologías, de ir a los territorios y pues nace pues entonces este artículo. Aquí hay 3 elementos específicos en el artículo. Entonces, uno de esos habla sobre el espacio y cómo el espacio desde la geografía en el tiempo, esa forma de representar varió. Entonces nosotros estábamos ubicados más para acá, entonces decíamos no, pues claro, todavía los sistemas de información geográfica trabajan mucho con este espacio cartesiano, que pues hizo parte como de este positivismo, pero desde los años 70 está todo este humanismo y está todo este estructuralismo con la geografía marxista, y esto es lo que les decía que pues era un puente, en esta línea pues realmente son como puentes. Entonces, ¿para qué nos sirven los SIG? En los territorios no solamente describen, los SIG en los territorios hacen muchas otras cosas, pero están relacionadas con la tecnología o con otro tipo de cosas. Entonces, pues llegamos a hoy y encontramos que había formas, de hecho a mí, esto se lo digo mucho a los estudiantes y pues con las personas con quien trabajo, me cuesta a veces entender ciertas formas de cartografiar porque se me pierde el mapa. Pero pues, pues tratamos pues siempre de estar generando pues como los puentes.
El segundo punto del artículo se trabajaba pues precisamente eso, puentes, comunicación y el significado de la participación. Fue para nosotros pues muy interesantes, fueron muy interesantes estos referentes, Lefebvre y Gilles-Foutuan, con el espacio percibido, concebido y vivido, y Gilles-Foutuan con sus topofilias, topofobias, que hoy en día se trabajan muchísimo en diferentes tesis y pues que han tenido evoluciones, muchos autores que los han trabajado. Y hay otra cosa muy importante, interesante, y es que esta escalera, este texto es de 1969, es bien antiguo, nos sirvió para entender si realmente nosotros estábamos haciendo participación o no. Es una escalera que, bueno, también hay muchísimos textos más actuales, han tomado ciertas cosas, tienen críticas, pero sí fue como fundamental en ese momento para nosotros. Y de hecho, hoy en día también nos seguimos preguntando si esto es participación o no. Y por último, como era otro de los temas, la democratización de la información, empezamos con lo que ya les mencioné de la geobiblioteca. Bueno, eso es lo que contiene este artículo. Posteriormente, entonces, digamos que otro tiempo, mientras que en este tiempo aprendíamos ciertas tecnologías, aquí nos revolvían el mundo y había muchísimas más. Entonces, los GPS no eran como nosotros los pensábamos desde 1995, sino pues aquí ya fueron más usados, ya hubo pues un montón de información, estuvo todo en este tiempo ocurrió todo, la explosión, por ejemplo, de Google Maps. En este tiempo, tecnológicamente, volamos. Entonces, ya hacia 2016, realizamos este taller, como les dije, estas cartillas, todo esto lo pueden encontrar en la página de STEPA. ¿Y qué fue lo que buscó? Entonces lo llamamos Taller Internacional de Creación Cartográfica para la Participación, Autogestión y Empoderamiento de los Territorios Locales. Entonces lo que buscó fue explorar la cartografía como lenguaje de comunicación entre quienes, los investigadores sociales, como desarrolladores e intérpretes de conceptos, las comunidades, los y las tomadoras de decisiones y la academia, involucrándonos como sujetos en iguales condiciones de participación en la consolidación de un conocimiento íntegro sobre los territorios. De aquí, entonces, teníamos muchos talleres en los que, fíjense, por ejemplo, allá había elementos de sensibilización, se trabajaban problemáticas socioambientales en Colombia. Entonces, miren que acá ya están los puentes. Aquí, por ejemplo, hay un taller en el cual trabajamos con Oryx Maps, pero esto es en la Universidad Nacional. Entonces, la idea era en la universidad, esto fue en Colombia, la idea era como recorrernos el campus de la universidad y empezar a buscar cuáles eran las territorialidades que existían allí. Esto fue súper interesante para las personas, no solamente por el uso del GPS y de la aplicación, que en ese momento era gratuita, sino que también lo fue por encontrar todas esas territorialidades que existían dentro del campus en la universidad. Aquí empezamos a hablar del cuerpo como territorio, hicimos una salida de campo a Sumapaz, al páramo. Fue súper interesante, pues porque nos encontramos precisamente como con todos esos mecanismos de poder, casi no nos dejan ingresar por diferentes razones, es una zona bastante conflictiva, pero fue un momento pues de mucha reflexión. Entonces aquí ven pues como la cantidad de cosas, acá se estaba hablando sobre geografía de la salud, era un performance, pero también era tratando de entender esos puentes entre la geografía tradicional, entre la salud tradicional y pues lo que hay más en los territorios a través de diferentes formas de sentir los espacios, entre otras cosas. Aquí hay pues cartografía y esa vez dejamos este mapa. Este mapa lo dejamos publicado en una pared en la universidad para que todos empezáramos desde las facultades a escribir los desafíos y las resistencias sobre este mapa que era en papel, pues, en ese momento. Aunque, pues, sabemos que pues, se puede hacer hoy en día de otra manera.
eso fue lo que pasó en este primer taller. Después de este taller, entonces, en 2017 fue cuando les dije, ya les había comentado, que bueno, pero si hay tanta gente trabajando en esto, pensemos un poco desde la academia cómo se hace. Y este seminario en la Universidad de Antioquia fue súper interesante. Y se nos preguntaron, a mí me hicieron estas preguntas. Entonces, ¿qué metodologías ha empleado en su quehacer investigativo que considere han sido significativas? Que yo lo tomé como una cuestión metodológica, cómo se han transformado, cuestionado y enriquecido dichas metodologías en el encuentro y diálogo con los actores, comunidades y fenómenos sujetos de investigación, una cuestión ontológica, por qué me pregunto lo que me pregunto, una cuestión epistemológica, cuál es mi papel y el de cada uno. Aquí es desde su experiencia cómo cree que dichas metodologías han aportado en la producción del conocimiento socialmente pertinente o en la generación de mecanismos de diálogo entre el conocimiento académico y las realidades sociales. Entonces hablaba yo de que son todas, metodológica, ontológica y epistemológica. Y los retos. ¿Qué retos plantea en su ejercicio investigativo la circulación del conocimiento y su producción colectiva? Esto resume muchas de las discusiones que teníamos en el grupo, que no era, pues como ven, no solamente es un grupo teórico, es un grupo que también trabaja pues en talleres y en los territorios. Acá solo les muestro algunas cosas. Entonces, ¿qué metodologías ha empleado? Entonces, puentes, lo que les dije, conceptos, métodos, extensión de la práctica académica, talleres como medio y fin. Es decir, entendimos que estos talleres participativos no solamente transformarnos, pues es decir, hacíamos un mapa, pero nos transformaba porque nos permitía mirar muchas cosas y además transformaba también a todos quienes, bueno, no solamente a nosotros como académicos, sino a todos los que estábamos ahí trabajando. Los eventos, esa es pues como la práctica, más discusión que exposición. También cambiamos, entonces el primer evento internacional fue pues talleres y demás, pero el segundo evento internacional fue mucho más en los territorios. Reflexiones sobre, bueno, y muchas pues desde las reflexiones. ¿Cómo se ha transformado y cuestionado y enriquecido dichas tecnologías en el encuentro y diálogo de los actores? Entonces, lo decimos que es con las preguntas que nos hacemos porque encontramos en un momento que lo más importante de todo esto no era que llegáramos con unas preguntas hechas, sino que era entender las preguntas que los demás se hacían sobre el territorio que nosotros no nos hacíamos y compartir las que nosotros nos hacíamos que otros no se hacían. Y eso pues tenía que ver también con el colonialismo del conocimiento y bueno, otro tipo de cosas. Entonces, el conocimiento se construye desde dónde, pensamos que era un énfasis en un método inductivo, cómo se van transformando las metodologías, el poder, la participación, y pues siempre pensábamos que estas prácticas no se estaban continuamente transformando. Aquí es desde nuestra experiencia, entonces, cómo estas metodologías han aportado a este conocimiento, entonces, reafirmando la necesidad de transformar, modificando constantemente el lenguaje, reafirmando la responsabilidad que tenemos, pues la Universidad Nacional es una universidad pública, entonces decíamos es importante retribuir con lo que hacemos, fortaleciendo la relación entre la academia y la población. Hoy en día hablamos del pentaedro de la participación, donde tenemos a la población, tenemos al Estado, tenemos la academia, tenemos la empresa y tenemos las organizaciones. Hoy hay muchísimas organizaciones que trabajan desde lo local y esto nos lo enseñó y nos lo trajo más claramente el proyecto de arte y mapas, que ahora vamos a ver. ¿Y qué retos plantea en su ejercicio? Pues empoderar desde el conocimiento técnico, empoderar desde el lenguaje, empoderar métodos desde la práctica más que desde del discurso. Y encontramos esto, la importancia de la cotidianidad, digamos que los microprocesos. Vuelvo aquí entonces a la gráfica, disculpen. Listo. Veo que acá escribí mal, es Olivero, perdón. Bueno, entonces,
íbamos aquí en este seminario, en el Producir Conocimiento. Después, hacia 2018, trabajamos con el segundo taller. Este taller cambió en su metodología y pues lo pusimos ya, pues se llama Taller Internacional de Creación, Acciones para la Construcción de Nuevas Narrativas Territoriales. Entonces, los objetivos, ¿cuáles fueron? Crear un espacio para compartir e intercambiar metodologías, reflexiones narrativas territoriales y experiencias en la elaboración de cartografías participativas críticas. ¿A través de qué? Talleres prácticos. Entonces, la vez pasada habíamos ido una sola vez al campo. Esta vez fuimos a 6 o 7 diferentes lugares. Este fue en México, en Morelia, y fue pues una experiencia muy interesante. Entonces, bueno, no les voy a leer todo lo que está acá, pero en la cartilla, que como les digo, pueden buscarla y encontrarla en Estepa, encuentran que hablamos de territorio y pues se dividieron los talleres en territorio y territorialidades, memoria, cuerpo y vida cotidiana, manejo de tecnologías e integración y redes colaborativas. Entonces, como se dan cuenta, pues aquí pues están pues los diferentes talleres y cómo varían. Es decir, aquí se está utilizando pues un dron. Entonces, a través de este trabajo con el dron, ya en campo y pues con la gente, empezamos pues a mirar con quienes participaron en el taller, en esa zona específica pues se hacía cartografía, se llevaron pues como unos mapas, pero bueno, el dron fue como lo que utilizamos allí. Y otro tipo de cosas pues como el arte, lo sensible, todo junto en el mismo taller. Después de este nuevo taller que tuvimos, hubo algo muy interesante. Bueno, a ver, ¿qué les cuento? Bueno, voy a llegar aquí ya como al taller, a Arte y Mapas. Entonces, ¿qué pasó en Arte y Mapas? Este fue un proyecto que nace y nace pues porque nos fuimos a los territorios y empezamos a preguntarles, bueno, ¿qué es lo que están haciendo en este territorio para vivir, digamos? Y entonces, bueno, los antecedentes son que, pues a través de un gran, ¿cómo se llama? Un gran evento que se llamaba Geografía Crítica en América Latina, vinieron algunas personas, unos profesores pensionados de la universidad que vivían en los territorios, nos hacían como hacían una crítica muy grande a las instituciones diciendo que cómo a partir de ciertas clasificaciones estaban diciendo que estos municipios se iban a ser buenos para la explotación petrolera, mientras que toda la población había nacido y había vivido de la agricultura y de otras cosas. Pero además de eso, ¿cuál era la razón? La razón es que son zonas muy quebradas, pues ustedes saben que Bogotá queda en los Andes, en la cordillera de los Andes, Bogotá no, Colombia, y Puente Nacional también queda en la cordillera de los Andes, y pues por supuesto las pendientes son muy grandes. Entonces, a partir de una clasificación de estas se decía, no, todo esto no sirve para la agricultura, pero Puente Nacional es un sitio que siempre ha vivido de la agricultura y de otro tipo de cosas, en un municipio. Entonces, a partir de eso, pues fuimos a los territorios, aprendimos, hicimos un contacto con se llama Gonzalo Escobar, el profesor, y él tenía un grupo que se llamaba Cabildo Verde y empezamos a trabajar con ellos. Entonces, después, a través de una convocatoria en la universidad, hicimos este proyecto. Y bueno, les muestro esta diapositiva porque ese proyecto fue realmente el que nos lleva a que entendamos muchísimo y lo vivamos en el territorio todo esto referente a la comunicación, a las tecnologías, a la sensibilidad, al arte, a la defensa. ¿Quiénes participaron en este proyecto? Hubo 3 maestrías en la universidad, una en educación artística, otra en geografía y otra en gestión rural. Y las 3, acá pues hay muchísimas personas del grupo y de quienes estaban pues allá, trabajamos el territorio. Entonces los artistas, imagínense qué interesante,
juntar al trompetista o al baterista con el geógrafo, con el sociólogo, con la persona experta en suelos, con el ingeniero agrícola. Entonces era y con las personas del territorio. Entonces fue súper interesante, pero realmente un trabajo en el cual, ¿de qué salió de ese trabajo? Ese trabajo sale que, pues muchas preguntas voy a pasar muy rápido por acá. ¿Qué significaba leer un territorio para cada uno? Esto es en diferentes sitios. Esto es cómo las personas del campo leen, percibir esos territorios. Aquí estábamos en un consejo y estos eran pues el grupo de estudiantes, todos cómo percibían un consejo pues municipal con el alcalde, con todos, cómo estaban preparándose. Acá estamos en un lugar hablando con campesinos que tienen unos emprendimientos. Interpretar, entonces esta palabra, por ejemplo, para los artistas era impresionante. Interpretar desde el territorio mismo, cada uno conversando con los habitantes del lugar. Los mecanismos de poder, es decir, qué significaba que la universidad estuviera ahí. Y bueno, aquí no voy a ir pues muy profundamente, pero pues de acá entendimos, pues por ejemplo, para un artista era increíble que el Puente Nacional se pudiera ver de esta manera. Si se podía, digamos que ver de otra, esto no es de ahí, esto fue tomado de otro lado, pero da para ejemplificar. Y nos encontramos con que en los territorios locales también había formas, luchas, que es lo que nosotros aprendimos de acá. Entonces, por ejemplo, esta era una forma de entender el territorio: bosque, agua, suelo como el sustento, agricultura sostenible, soberanía alimentaria, calidad de vida y éxito. Esto lo hacía una profesora de un sitio, no es Puente Nacional, Venta Quemada, en donde se está produciendo, pues ella es profesora también pensionada de un colegio rural, y cómo enseñaba pues a las personas a entender su territorio desde lo que hacían. Y este es otro, entonces eran como discursos sobre el territorio, la cultura, el medio ambiente. Esto sí lo vimos en Puente Nacional. Entonces, si se dan cuenta, en los territorios también hay muchísima gente que nos enseña muchas cosas. Estos son pues algunos resultados. Entonces básicamente eran los esquemas de ordenamiento territorial, tenían 4 etapas. Entonces nosotros propusimos estas otras que van reconocimiento, encuentro, didácticas y acciones transformadoras y devolución de la mirada. Esto es desde el arte, y estos resultados están acá. Entonces, por ejemplo, si yo me voy a didácticas, entonces en didácticas, no sé si me deje, así, bueno, entonces aquí había cosas que se hacían en los territorios con las personas que estaban allá. Espérense un momentico. Voy a volver acá. Me gusta más acciones transformadoras, quizás. Sí. Entonces aquí es pues todas las cosas que hicimos como acción, o sea, la participación era esta, era transformar. Entonces ya era el cine, ya eran consejos para bonos didácticos orgánicos, construimos entre todos líneas de tiempo, unas revistas. Bueno, hicimos muchísimos talleres también que tenían que ver pues con cartografías, que tenían que ver con arte, que tenían que ver, acá se estaba construyendo una canción, bueno, entre otras cosas, pero también pues con mapas y lo pues que nosotros generalmente hacemos desde los CIR, digámoslo así. Bueno, esto me sacó de donde estaba, pero llegamos aquí. De nuevo. Listo. Vuelvo a la misma Vuelvo a la misma diapositiva. Voy terminando. Entonces, durante la pandemia fue algo, pues como les dije, no pudimos hacer un taller. Entonces lo que hicimos fue que lo llamamos Cartografía 2.5.
y esto fue lo que se hizo. Entonces hablamos discontinuidades espaciales en las nuevas cotidianidades pandémicas. Y esto fue pues lo que trabajamos. Entonces, una conferencia inaugural que llamamos Vida, Espacios, Miedos y Esperanza en COVID. Un taller que es Subrealismos y Distorsiones Territoriales en Confinamiento. Encuentro de retroalimentación del taller, fue un taller virtual. Y el 9 de octubre pues trabajamos también talleres, este se llama Paisajes Vacíos, construcción colectiva de narrativas territoriales en un contexto pandémico. El siguiente fue encuentro de retroalimentación del taller 2, que también fue pues sobre paisajes vacíos. Esto lo encontramos en un video de YouTube, no vamos a entrar ahorita, pero es simplemente para que sepan, pues si está en la presentación o se los puedo enviar después. Y ya terminando, entonces, como les mencionaba, nosotros también hacemos un seminario permanente. Este fue nuestro último, que fue esta semana, fue el miércoles. Aquí, la semana pasada, perdón, se llamaba Representación, Síntesis y Comunicación de Información Geográfica. Entonces, aquí ya estamos preguntándonos nuevas cosas, 2021, todo lo que tiene que ver con Big Data, todo lo que tiene que ver con la representación de esa cantidad de información que hay. Y pues tuvimos dos excelentes presentaciones, dos personas que pertenecen al grupo, Javier Jacome. Él nos habló sobre mundos, no historias, una aproximación a la visualización desde la analítica de datos, donde se toman muchísimos, miles de datos y se hace pues como una minería de datos y analítica de datos para representar de forma sencilla y con gráficos, pues como para qué sirven las funciones estadísticas, entenderlas mucho mejor a partir de esto. Y Nicolás nos habló también de otro proyecto, un proyecto ambiental, problemas diversos para territorios diversos, en el que también toma muchísimos datos y hace una gráfica que los compila. ¿Por qué era importante este seminario, pues esta sesión del seminario? Porque nos muestra que hoy en día hay tal cantidad de datos que necesitamos seguir construyendo la forma de que esto llegue a los territorios de una manera sencilla. Entonces las gráficas terminan siendo algo muy importante, pero también reconocemos que hay una complejidad gigante detrás de esto, en la que trabajan muchas personas, artistas, diseñadores, ingenieros de sistemas. Hay muchísimas geógrafos, cartógrafos, muchas personas involucradas en este trabajo. Por último, entonces, esto sí quiero pasar muy rápido y está aquí. Del seminario permanente también hemos hecho pues como discusiones. Entonces, por ejemplo, esto es en términos de la cartografía. Entonces decíamos, bueno, pero la cartografía social es social o cómo hacemos para trabajar con ella. Entonces decidimos que la dividíamos en participativa, social, oficial, alternativa y colaborativa. ¿Y cómo? Pues a partir de quién la hace, cómo se hace, el mensaje o la intención que tiene, para quién va, el marco de referencia, o el paradigma, cuáles son los agentes y cuáles son como las fuerzas. Acá tampoco pues voy a ir muy adelante. Y ahora sí, para terminar, en este momento estamos ofreciendo un diplomado que se llama Sistemas de Información Geográfica para la Gestión Participativa del Territorio. Y en este diplomado realmente estamos intentando incluir todo este conocimiento. Entonces es dictado pues a varias manos y pues este es el contenido. Entonces hay fundamentaciones conceptuales, sistemas de información geográfica para la gestión, pero si ustedes ven, aquí está la relación del espacio con la participación. Esto ya es pues como información geográfica. O sea, fíjense que están los puentes, ¿no? Entonces está la escala, la generalización, voy a saltar de un lado a otro, pero está, por ejemplo, en el módulo 3 están los geoservicios, los geoportales, está la información vectorial y raster, pero por aquí también hay varios elementos de la importancia de la participación, ¿no? Entonces están fundamentos teóricos para las metodologías participativas,
la participación para la gestión territorial, se habla pues por ejemplo sobre GPS, bueno, entre otras cosas. La infraestructura de datos espaciales. ¿Y de dónde sale todo este conocimiento? Pues de toda esa historia que hemos venido trabajando, no solo con el grupo, por supuesto, sino retroalimentándonos pues con lo que hacen nuestros estudiantes de maestría y pues a partir de todos estos eventos que hacemos conjuntamente. Y ahora esperamos que con este grupo de Geolibero también tengamos la posibilidad de trabajar mucho. Entonces creo que eso era pues lo que les quería comentar. Muchas gracias por su atención y pues si hay alguna pregunta estoy acá para contestarla. Voy a dejar aquí de presentar. Muchas gracias, Susana. Pues a ver si hay alguna pregunta en el chat. Y si no, de todas formas, como he comentado en las ponencias anteriores, los vídeos las grabaciones estarán disponibles en el canal de Geolibero, todas las ponencias, y podéis preguntar, si no, o bien a través del canal de YouTube como comentarios, o bien directamente a Susana podéis escribirle también, preguntar cualquier duda. Esperamos unos segundos a ver si pregunta alguien más. Y si no, también, como había ponencias en paralelo, posiblemente habrá gente que verá unas hoy y otras después. Claro, De esta así jornada. Sí, teníamos en paralelo hoy, tanto desde Durazno como luego online de distintos países. Sí, no hay problema, está muy bien. Muy bien, pues parece que ha quedado muy claro. Y nada, pues como he comentado, ahora en un cuarto de hora comenzamos la siguiente ponencia. Por lo que, eso, si tenéis... sí que hay una pregunta. Si puedes contar un poco lo que han trabajado desde la perspectiva de género. Bueno, no lo presenté acá. No lo presenté acá, pero sí, claro, dentro de STEPA nosotros tenemos una línea de trabajo que se llama Territorialidades Diversas, Género y Derechos. En esta línea nosotros hemos venido trabajando pues diferentes temáticas. También hay la penúltima sesión del seminario permanente fue precisamente con base en pues como todas estas políticas de género que hay en el país y la inclusión de esta categoría de género en elementos, por ejemplo, cuando se generan planes para desastres naturales o cosas por el estilo. Entonces, hay un estudiante precisamente que viene de la Universidad de Chile que está haciendo una pasantía con STEPA. Kevin está preguntándose sobre qué se hace en caso de que haya un desastre cuando se generan pues como todos estos planes de adecuación, de adaptación, donde se ponen digamos, a toda esta población LGTBI Q+, porque han habido espacios de mucha discriminación, han habido espacios dentro del mismo campamento, se prioriza a las personas que se consideran, digamos, que normales, pero no a este grupo de población. Entonces, desde STEPA, nosotros también intentamos, pues, o tenemos una línea específica ahí, que no es solamente cartografía, que tiene que ver otras cosas, pero en términos de cartografías también hemos trabajado. ¿Y qué es lo que hemos trabajado? Hemos trabajado básicamente el cuerpo como territorio. Entonces, el cuerpo como territorio lo hemos encontrado. Bueno, hay un proyecto súper bonito que hicimos que fue con la comunidad Wayuu en La Guajira. Entonces, era un poco trabajar cuáles eran los espacios de una ranchería, pero estos espacios pensados desde la cotidianidad y pensados en función del cuerpo. Es decir, preguntábamos, por ejemplo, ¿cuál es el alma era con mujeres? ¿Cuál es el alma de la ranchería? Entonces, el alma de la ranchería es el lugar de encuentro, y lo íbamos cartografiando, lo íbamos poniendo, qué significaba, por ejemplo,
el agua en la ranchería, y el agua era la alegría, era la felicidad, era el alma del lugar. El corazón el corazón era el lugar en donde se centraban las personas, pero el alma era el agua. Es una zona en donde llueve como 5 milímetros al año, es muy seca. Entonces, realmente hay problemas grandísimos de agua. Entonces, las mujeres hablaban de que el agua, cuando llovía o cuando había agua, había alegría. Entonces era ir a mapear en dónde estaban esos lugares o sus lugares sagrados, pero todo relacionado con el cuerpo de la mujer y en dónde estaban sus sentimientos. Y hay otros proyectos súper interesantes en torno al género. Por ejemplo, dentro del mismo campus hay otros en donde se está pensando dónde están tus emociones. Entonces, un poco topofilias y topofobias, pero dónde están las emociones, dónde sientes, qué sientes cuando pasas por un lugar y dónde lo sientes. Lo sientes en el corazón, lo sientes en la parte baja, lo sientes en dónde y por qué. Un poco para entender como todos estos aspectos. Entonces, es mujer, grupos LGTBI, más, perdón, entre otras cosas. Eso es un poco lo que hemos trabajado, pero igual pueden entrar a la página y entrar a la línea a la página de STEPA y entrar a la línea de territorialidades diversas, género y derechos, que hay bastantes cosas interesantes. Muchas gracias, Susana. A ver si hay alguna pregunta más. Y si no, pues eso, como he comentado, pueden preguntar a posteriori, que los vídeos estarán disponibles. Parece que no hay ninguna pregunta, te comentan que gracias. Y nada, pues finalizamos aquí. Gracias, Susana, gracias a todos los asistentes. Finalizamos aquí esta ponencia y en 10 minutos así comenzamos con la siguiente. Bueno, gracias a todos. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego, chao. Chao, chao, chao.